Hola, os habla Juanfran. Yo voy a contar el tiempo. El lunes 8 de abril en Chiclana de Segura hay un 90% de probabilidad de lluvia. Estará nublado. No hará mucho frío, ya que la máxima serán 12 grados centígrados y la mínima 8 grados centígrados. Tenemos buenas noticias. Ya estoy otra vez de vuelta en mi sección. Noticia nacional. Cultura. El Día del Libro homenajea a Manuel Alcántara, poeta, periodista y maestro del columnismo. El poeta y el periodista Manuel Alcántara será designado autor del año 2019 durante los actos del Día Internacional del Libro, que se celebrará el próximo día 23 de abril. Noticia de Jaén. Se ha herido, entre ellos una menor, en un accidente en el polígono empresarial Nuevo Jaén. 6 personas han resultado heridas, entre ellas una menor de 13 años de edad, en un accidente entre dos vehículos, registrado esta tarde en la entrada del Parque Empresarial Nuevo Jaén. Deportes. Resumen y goles del Levante Huesca de la Liga Santander. Reparto de puntos que no sirven de mucho y a ninguno en un partido vibrante. El Levante se adelantó 2 veces, pero el Huesca siempre tuvo respuesta. Un joven intenta burlarse de 2 policías bailando delante de ellos. Este joven estuvo bailando delante de 2 policías durante un buen rato, mientras que uno de sus amigos lo grababa, todo para compartirlo en las redes sociales. Sin embargo, la broma no salió del todo bien porque los agentes, cansados de la situación identificaron al joven y le pusieron una multa. Os ha hablado Manuel Novet. Hola, buenos días. Ayer me fui a la llana a andar y vi un pajarito muerto y otro intentando salir de una trampa. Y yo creo que no hay que hacer caza, hay que hacer, pero no mucha. Y hoy en la sección saludable tenemos el anamá. Buena digestión y estreñimiento. Y el anamá es parecida a la piña. Os ha hablado Damaris desde la radio Otra Escuela es Posible, la del cambio. Hola, soy Laura. En la tómbola de la feria hay muchos juguetes y sobre todo peluches. Cuando Irene y yo nos quedamos sin folios para cortar, pensábamos que teníamos que ir a por más, pero al final nos sobraron muchos folios para cortar los puntos. Hoy en la sección de los debates, ¿qué opináis vosotros sobre que los niños no vean a sus abuelos y abuelos? Yo creo que hay que ver a nuestras abuelas porque le encantan los niños. Yo estoy en la tómbola con Manuel Novet, vendiendo los juguetes. Y cuando haga buen tiempo vamos a poner los juegos y la tómbola de los helados, que hace mucho frío. Pero recordad que durante toda esta semana tenéis que traer dinero para las chuches y los refrescos. Y la tómbola. La naranja es útil para el cuerpo. Es rica en vitamina C. Papá mira sin piernas, papá mira sin brazos, papá mira sin dientes. Le pregunta a un profesor a los niños: ¿alguien sabe qué es un volcán? Y se pone uno: sí, yo lo sé, es una copa de un vaso que tiene hipo. Y hoy en la sección de agricultura, hasta el 30 de abril, tramite sus ayudas PAC con Asaja Jaén. Solicita cita previa en el teléfono. Llama al 953 242 660. Y hoy en las partes inclusivas no tendremos recreo porque habrá la tómbola, las chuches y los refrescos, porque está lloviendo.
Y hoy, en la sección Invitada al Sofá, nos hemos trasladado a una casa para entrevistar a nuestra siguiente invitada. Que se llama Adela. Hola. Hola, me llamo Adela Huélamo Rodríguez. Nací en Chiclana de Segura, el año 22. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo 4 hijas, por eso más para adelante, pues te lo digo. Me casé de 24 años. ¿Qué? Con Juan José González Párraga, hijo de Timoteo y de Soledad. ¿Cuántos nietos tiene usted? 10 nietos. ¿Cómo era la vida de antes? Más de otra manera. Había que trabajar más que ahora. Había que ir a por el agua a la fuente. Había que ir al San Juan a Laval, a una fuente que tenemos en el San Juan, cerca de la fábrica. Había 2 albercas y un piladillo. Y allí íbamos a Laval. A por el agua, a la plaza, a la fuente que hay, con los cántaros. Allí íbamos y los traíamos a la casa. Antes se trabajaba más. Había que ir a escardar garbanzos, a arrancar garbanzos, a las eras, a ayudarles a los maridos, a trillar el trigo, los garbanzos, la cebada, todo. Había que ir. Porque no se trabaja tanto. Hay lavadoras, hay para fregar los platos. Ahora es otra vida a la de antes. ¿Tiene usted bisnietos? bisnietos. 12 bisnietos. ¿A qué jugaba? Mis hijas. ¿A qué jugaba usted cuando era pequeña? ¿A qué jugaba cuando era pequeño? Jugábamos con una cuerda al brincar. Jugábamos a las chinas. 5 chinas. Echábamos en el suelo y con eso jugábamos las chiquillas. Y de otra manera que ahora no jugáis. ¿Había antes chuchería? Antes no había chucherías. Llegaban los reyes. Nos echaban juguetes. Pero cuando se pasaba esa oleada, las madres guardaban los juguetes. Para otro año, echarnos los mismos. Ahora hay más abundancia. ¿Fue usted al colegio? Fui al colegio hasta los 14 años. Fui con doña Carmen, con doña Amparo, con doña Lisa. Esas maestras tuve. Yo fui a la de arriba y otra que había abajo. Y fui hasta los 14 años, mientras que me adquirieron. Porque estaba en una familia que podía ir, me tenían y me podía yo ir hasta los 14 años. ¿Pero por aquella época todo el mundo iba al colegio? Íbamos todas las chiquillas, que entonces nos criábamos. De 12, de 13, hasta de 5 años. Íbamos toda la semana. Sacado el jueves, ya no íbamos. Ya dábamos punto. ¿Cuáles eran las comidas de antes? De almuerzo nos ponían galianos. Antes hice los hombres al campo. Eso era el desayuno, los galianos, las migas, los andrajos, los tomates fritos, la ensaladilla
de pimientos y tomates y... ¿Qué medios de transporte había antes? Antes eran más que los animales para ir al campo los hombres. Coches no había ningunos. Y a lo primero cuando yo era pequeña no había ni carreteras. Luego ya después hicieron las carreteras y vinieron los coches. A por el correo, aquí en Chiclana, iba un hombre a Sorihuela con un saco a las costillas. Iba andando y venía todos los días a Sorihuela a por el correo, por la correspondencia de aquí de Chiclana. ¿Y el médico antes? Antes hubo un don Carlos que crió aquí sus hijos y todo y estuvo muchos años. Y luego un don Antonio. Luego un don Miguel. Pero esos estaban... Don Carlos tenía 3 hijos y los crió aquí. Que no era un año ni un mes, no. Eran muchos años. Don Francisco, don Arcadio. Todos esos fueron maestros de aquí. Si las mujeres estaban embarazadas, ¿había hospitales? No había hospitales. Se daba luz en la casa. Había una mujer que las atendía, pero daban en la casa a luz. Y se decía a los chiquillos mayores que se tenía que los traían los chiquillos la cigüeña. No es como ahora que sabéis de que se cojan. Antes era la cigüeña y nos traían luego después un cuadro con la cigüeña que traían al chiquillo. ¿Cuántos hijos tenían antes las mujeres? Antes no es como ahora. Quien tenía uno, eso... Pero había quien tenía hasta 12. Hay muchas familias aquí que tenían 10 y hasta 12. ¿Cómo hacían los padres para cuidar de tantos niños? Porque no había tanto regalo como ahora. Ahora, las mayores criaban a las chicas. Para vestirlos, los primeros zapatillos se hacían las madres, hacíamos las madres el primer cartao de cartón y de tela. Los cosíamos para el primer cartao. Y los mayores criaban a los chicos. Había unas mecedoras, unas cunas, y se mecían. Luego había unos castillejos que se metían los chiquillos y allí estaban. No es como ahora que están en tanto coche, antes no había. Nada, que un castillejo y se metía el chiquillo y allí estaba, allí entretenido. Y ahora de chicos no había tanta cosa como ahora. ¿Ha cambiado mucho el pueblo en población? Pues sí. Antes era más grande. Había más personal. Ahora en el pueblo estamos más que viejos y lisiados. Y una persona para que nos mire. Y antes había muchos viejos y muchas personas nuevas y viejas. ¿La gente de antes estaba más unida que ahora? Antes estábamos más unidos. Muchas veces las vecinas nos juntábamos y se hacía de comer. Cuando a los hombres no les gustaba una comida, pues iban y a mediodía los juntaban. Luego llegaba la matanza, se mataba el gorrino. Y aquella noche
se juntaban las vecinas, los hermanos, los padres, todos en la matanza. Y se hacía, el día que se mataba, a otro día, una olla que era de garbanzos, con carne del gorrino nueva. Y se pasaba muy bien. A las mañanas, la mañana de la matanza, unas migas con tocino y aceitunas. Así, antes estábamos más unidos, tanto al día como todo el día. Yo me iba a lavar. Una tía que tenía enfrente sacaba a mi hija por una ventana porque me las dejaba acostar, dormías. Y cuando despertaban, que eran así de vuestra edad, y cuando despertaban por una ventana que había así, una tía mía las sacaba. Cuando yo venía ya las tenía allí, en su casa. Una tía, una vecina, era otra cosa a la de antes. Ahora cada uno está en su casa y no. Antes había más unión. ¿Crees que la gente de ahora tendría que aprender de la de antes? Pues sí, porque ahora cada uno parecemos que somos más grandes y no queremos sociedad. Y antes no mirábamos tanto de que era más rico ni era más pobre. Que fuera honrado, sí, eso sí. Si había algún borracho o algún, pues eso ya. Pero de otra manera estábamos más unidos con la familia, con los hijos, con los nietos, con los vecinos, con los tíos. Toda la familia estaba más unidos. ¿Qué piensas tú de que ahora haya mucha más tecnología? Pero si antes algunos viejos decían los móviles, aunque era la luz y no estaba, decían que eso era cosa de diablos. Cuando ni más los móviles, que estamos aquí comiendo y en Madrid nos están viendo. Pues eso parece que es cosa del otro mundo. ¿Qué piensas ¿qué crees tú que es mejor? ¿Que la gente hable cara a cara o con los teléfonos? Pues que hay más adelanto, pero que también puede haber engaños. Puede haber estar aquí hablando y allí pensar que es uno y luego es el otro. Pero que esa es la vida. Y aquí están los chiquillos, tenéis el móvil en el bolsillo. Y de esa vida, no. Es como los coches. Antes no había coches. Y así en las calles, aunque no había carreteras. Luego ya, pues si antes en las calles. ¿Antes eran más seguras las calles que ahora para los chiquillos? Antes, en medio de la calle, así como vosotros, cogíamos las cuerdas y nos juntábamos 4 o 5 chiquillas a brincar. Y los chiquillos jugar con las bolas. Que yo tengo de mis nietos, tengo una bolsa de bolas de jugar, pero en la calle continuamente. Ahora no jugáis nada que con el móvil. Antes sí jugábamos. Los chiquillos y las chiquillas jugaban a la maisa. Se ponían así en borrico los chiquillos y se brincaban. Esa era la maisa. Y las chiquillas a brincar y a jugar a las chinas. Buscábamos chinas del suelo, que estuvieran bien, y 5 chinas. Y las echábamos. ¿Tiene una anécdota graciosa que recuerdes? La travesura que hice, tenía 10 años o 12. Me dejó mi abuela encerrada una noche. Dormía. Y desperté. Y una vecina que había por encima, desperté y yo fui a verme encerrada sola en la casa, que mi abuela
unos 2 metros de altura. Pero no me pasó nada. De que yo me presenté a mi abuela, que vivía en el patio de la Gramanta, allí estaba mi abuela. De que yo me presenté a mi abuela, se echó las manos a la cabeza. ¡Oh! Porque dice, ¿por dónde ha salido? Si yo me la he dejado dormir y con la llave echada. Pues no me pasó nada. Y tenía, sí, la edad tuya, sí, así. ¿Ha vivido usted la época de la guerra? He vivido en la época de la guerra. Tendría unos 12 o 14 años. Porque luego ya, como fueron 3 años de guerra, pues cuando se terminó la guerra, fue cuando me puse novia de 16 años. Y me casé ya. Estuve 6 años novia. Mi marido tuvo 3 años servicio de primeras a la guerra y después ya otro año de reserva. Cuando vino herido. Mi suegra tenía 4 hijos en la mili. Una noche recibió que tenía 2 heridos. Mi marido se metió por el hombro, una bala y le salió por el otro lado. Y otro cuñado también en un brazo. Porque en la guerra, al pasar la guerra, 2 años o 3 después, fue cuando me casé. ¿Pasaba usted miedo en esa época? No pasé miedo, pero sí pasé que iban a las casas, se llevaban el trigo, no pasé miedo porque tenía mi padre, mis hermanos se fueron los 2 a la guerra y yo me quedé con mi padre y mi madre y mi hermana. Que yo tenía 2 hermanos y una hermana. Un hermano me llevaba 16 años, el otro 13 y mi hermana 10 años. Me llevaba mayor que yo ya vine después y yo era el juguete de ellos. Yo lo pasé muy bien. ¿Había tanta ropa como ahora? Antes no. Estábamos unos que tenían quita y pon, 2. Las zapatillas eran de goma. Llegaba el sábado, se fregaban y ya estaban limpias para el domingo. Otros no tenían 2 atos, no tenían ninguno. Y de noche, cuando se acostaban, las madres lavaban el ato. Otro día por la mañana ya estaban juntos y ya iban a la escuela limpios. Antes no había. Se hacía un vestido para cuando llegaba Semana Santa, para cuando llegaba, los días de fiestas. Se hacía un vestido, con aquel vestido se tenía para 4 o 5 años. Se extendía y allí se ponía el vestido. No había armarios como ahora para tenerlos colgados, no. Arcas grandes y se extendían lo mismo los trajes que los vestidos. ¿Tenían pañales las chiquillas de antes o cómo la empañaban? Cuando se estaba criando, la madre que se estaba criando tenía medio kilo de jamón, que había que lavar el hato de las chiquillas. Pero no se tenían más que 2 hatos. El pañal era un pedazo de tela. Se le ponían, antes de poner eso, otro pedazo de metidillo y se cruzaba así para que allí orinara y allí. No es como antes, que ahora
es coger y tirarla. Y como había que vestirlos, que antes se vestían los chiquillos de largo, unos mantillones, unos pañales, unos metidillos, pues todo eso había que ponerlos limpios. Había que ir a las fuentes a lavar. Ahí por debajo de la carretera, ahí en el muro, ahí había una alberquilla y un pilarillo. Y los de por aquí, pues íbamos de que no al San Juan, allí junto a la fábrica. ¿Se ha perdido alguna fiesta? Eso sí, antes la carrasca, esa de toda la vida. Las fiestas de los toros, de que yo me acuerdo, también. El carnaval para vestirse las máscaras más que ahora. Porque ahora no se visten unas cuantas y antes era todo el mundo que quería se vestía de máscara. Y salía a las calles y entraba a las casas. ¿Me conoces? ¿Me conoces? Unas se conocían y otras no. Ya está. Ese era el divertimento. Los reyes, llegaban los reyes y se ponía el zapato en la ventana o en la piana. Y allí te echaban el caramelo o la naranja, no era la abundancia de hoy. Y si te echaban algún juguete, a otro día las madres a esconderlo para otro año, porque no había tanto dinero para como ahora. Muchas gracias por dejar que te entrevistemos. Adiós. Adiós.